Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, en la región de Murcia. Un miércoles más invitamos a que participen con nosotros en este programa. Un nuevo testimonio, Vidas con Luz. Hace unos días vivíamos un acontecimiento eclesial diocesano, como cada año, en el entorno de la fiesta de San Juan de Ávila. Y era que, bueno, pues un grupo de sacerdotes celebrábamos, y ahí estaba yo entre ellos, 25 años, en este año fuimos ordenados en 1990, pero también había otro grupo mayoritario, todavía más, que celebraron 50 años, y había también algunos que la vida les ha ido manteniendo en la fidelidad y además en la vida entre nosotros, y celebraron 60 años, es decir, fueron ordenados en 1955. Pues tenemos con nosotros a alguien que está en este año celebrando sus 60 años, boda de diamante. Jesús Abenza, 60 años de sacerdocio. Casi no. ¿Eso qué es? ¿Fidelidad tuya o fidelidad de Dios? Pues eso es fidelidad de Dios, pero eso es que es asombroso como Dios actúa en la libertad humana, es un misterio muy grande. Y yo no sé cómo, y no me gusta mucho saber afirmaciones sobre Dios así muy rotundas. Si esto es de Dios, no me gusta hacerlo porque parece que es una falta de respeto. Para mí esto es un misterio como ha conducido mi vida Dios, ¿sabes? Y no pretendo aclararme, ni necesito aclararme. Sino dejar que Dios siga actuando. Sí, pero claro que Dios no hace las cosas como nosotros. ¿Y cómo un niño de Ricote se va al seminario? A ver, ¿qué? ¿Por qué desde Ricote al seminario? ¿Cómo empezó todo eso? Ah, bueno, pues eso, yo tenía 12 años y entonces, pues, mira, para ser un hombre entonces, ¿sabes lo que hacía falta? Decía mi maestro, que era mi padrino. Y cuando yo nací, el alcalde del pueblo era mi padre y mi padrino. ¿Y sabes lo que nos decía a los niños de 7 años, por ejemplo, que necesitábamos llevar para ser hombre? Un retrato de la madre, un catecismo. ¿Y sabe lo que era lo tercero? La navaja. Y íbamos todos los críos de 7 años. Y en ese contexto, pues yo fui al seminario, pero yo fui por eso, dice, supongo que no se seguirá cantando Señor Sacramentado, Pontífice Supremo, ¿tú sabes eso? Pues no, yo no lo he escuchado. Suscita sacerdote entre los niños buenos, pues yo sabía que era un niño bueno. Y ahí te llevó el Señor. Pues sería por eso. A los 12 años. A los 12 años. Y ahí fuiste creciendo la vocación y la viviste. No, la vocación, aquello no era vocación, yo estaba, pues eso allí muy bien, es que era otro mundo, ¿sabes? Entonces, que fue peligroso luego, porque ser cura podía significar un acceso a un determinado nivel social, eso estropeaba mucho las cosas, ¿sabes? Claro. A esa edad no se nos daba nada, ni tampoco, yo hasta los 5 primeros años de seminario, pues los viví sin saber por qué, pues muy a gusto, muy tal. Estudiabas, ibas al colegio. Pues ya iba al colegio, allí hacía lo que tenía que hacer, de monaguillo, de tal, y muy feliz. Pero feliz, mira, una cosa muy importante para mí, ¿sabes lo que era? Tener una caja con una llave para tener mis cosas, cuando tenía yo 12 años. Porque como mi padre tenía los cajones de su mesa cerrados, era misterioso, bueno, la motivación que yo pude... Era sentirse mayor. Para el seminario yo no lo sé. ¿Y cuándo notas de verdad que hay una llamada ahí? Pues lo noté esto cuando empecé a darme cuenta de que en mi pueblo había zagaligas muy guapas, muy guapicas. Que fue al empezar ya la filosofía. La filosofía perenne se decía entonces, que Dios nos libre. Filosofía perenne, ¿sabes lo que decía muchas veces Unamuno? Decía él, que yo he leído mucho a Unamuno y influí mucho en mi vida. Decía él, el pensamiento navarro, eso es una
contradicción. Y lo de la filosofía perenne es una contradicción. Después de Heidegger, después de la muerte de la metafísica, después de Bastismo, de todo esto, bueno, pero entonces era la filosofía perenne, entonces empecé. Y hacíamos cosas, se llamaban en latín, claro, se llamaban las academias, que era memorizar todo el latín y no sabían nada de filosofía, ni nosotros, ni lo que era. Y en ese tiempo te gustan las zagalicas de tu pueblo. Sí, entonces me di cuenta de eso. Y entonces cuando empecé a pensar si ser cura o no, lo cual es muy triste saber que esto de ser cura o no va a estar muy referido a la zagalica y a estar soltero, ¿no? Eso es muy triste. Y así fue la filosofía, ¿sabes? Y luego pues me mandaron a Salamanca y aquello fue ya un momento muy importante en mi vida, ¿sabes? Y en muchos aspectos. Pero no tan importante, porque yo seguía pues muy enamorado del saber, del estudio, de tal, de eso. Y lo de la zagalica pues se iba volando, no era un gran problema. Hasta los 5, 17, hasta los 20 años. A los 20 años empezaron las cosas a cambiar y yo empecé a pensar si era cura o no era cura. Y bueno, decidí, también esto para mí fue muy triste, decidí ser cura por una renuncia por Jesús. Y desde que fue una renuncia, y temo que pueda ser todavía una renuncia a muchos curas, es un desastre. Después te explicaré por qué no fue una renuncia. No fue una renuncia. Tú lo pensaste al principio. Llegó a no ser una renuncia. Tú dices siempre que lo que hay que vivir es enamorado de Jesús. Pues sí, pero antes me enamoré de una zagala, ya siendo cura. Y eso fue una cosa... Hizo que... Bueno, eso influyó en mi vida muchísimo. Pero fue una zagala que quería ser monja, y yo cura. Y cuando le dije que estaba en amor de ella, dije yo de ti más, pero yo me voy a monja. Y luego yo me la llevé a monja. Y entonces, eso fue un don de Dios grandísimo. Ya para mí eso del celibato, hasta la palabra es una palabra asquerosa. Y la historia del celibato, madre mía lo que es. Pues eso pasó a ser otra cosa, ya estar enamorado era una plenitud. Y por eso un tiempo en mi vida que me dediqué mucho a pensar la amistad y los enamoramientos de muchas personas, de muchos curas. Y si quieres te doy una lista de algunos muy gordos. Claro. Sí, lo importante es precisamente que veas que tu vida necesita un enamoramiento y cuando ese enamoramiento es el Señor, todo lo demás pasa a otro lugar, ¿no? Sí, pero yo decía muchas veces ya en el seminario que el que no a los 20 años, de 20 a 30 años se había enamorado no servía para cura. Porque no sabía enamorarse. Y yo creo que ahora mantengo que no vale tampoco para casados. Y todo esto de que de cada 10 que se casan, 8 se separan a los 10 años o tal, es porque no se han enamorado nunca. Claro. Pues no sé por dónde vamos. Pues vamos contando tu vida. Y tú eres un hombre muy leído, como tú dices, y a ti te mandaron a estudiar y luego vuelves a estudiar. Y tienes una gran amistad en Roma, ¿no? Tu doctor... Pues sí, mira, eso es una de las cosas. Bueno, yo salí del seminario porque no quería estar, ¿sabes? Y mira que mi amigo, que aquel obispo, don Miguel, el único que tengo la foto, por todas partes fue él, y por una sintonía grandísima. Y aquel seminario era muy difícil, ¿sabes? Porque fue final del concilio y el posconcilio. Estabas como rector en el seminario. Sí, y la cacharrería, y bueno, y se fueron curas a montones. Y yo creía, bueno, desde siempre, que el seminario no era una manera de tener a la gente allá atada para que fueran curas y fueran célibes y además funcionarios. Sí que no, que era otra cosa, que tenían que irse mucho y se fueron muchos y yo hice todo lo posible porque se fueran más, ¿sabes? Y después se fueron, bueno, pues es que eran 100 y pico,
ciento y pico. Para que fueran solamente los que de verdad sentían que el Señor estaba llamando, que Sí, no como un y mi refugio. criterio era que tuvieran alguna experiencia de oración, pero bueno, esto, me acuerdo que un día, bueno, hay algunos que yo hice todo lo posible porque no fueran curas. No le veías. Y me acuerdo que a uno le dije un día eso, es que vete a Madrid un par de años y tal, porque yo veía que allí no había profundidad de oración ni de enamoramiento. Desarrollo de personalidad, ni ninguna experiencia de oración, ni de encuentro con... Ese es el tiempo de seminario, ¿no? Ese es el tiempo de seminario, un discernimiento para que con otros ver... Sí, así era. Y tenía una sintonía grandísima con Don Miguel. Don Miguel era muy listo. Y era un niño, ¿sabes? Parecía así, saben que era orgulloso. ¿Qué va? Era un niño. Lo que pasa es que era de una familia de mucho empaque. Y subía a sus casas en Madrid, bueno, aquello. Pero era un niño. Y yo rezaba más rosario con él que con nadie. Por todo. ¿Y fue él el que te mandó a estudiar a Roma? Él primero me nombró, yo estaba allí de vicerrector, y él me nombró rector. Y entonces yo le tuve que decir, contarle toda mi vida. Y eso fue también un momento grandioso. Ver, como era tan grande, terminó diciéndome que a él también le pasó lo mismo que a mí. Eso fue bueno. Pues nada, pues que a un cura, pero que de los pocos que ha terminado siendo cura, yo creo que es un desgraciado, ¿sabes? Pero bueno, pues le dije eso de que el que no se había enamorado no servía para cura ni para casado. Y fueron los curas amigos suyos esa noche mismo a Don Miguel a decirle lo que yo le había dicho. Y me llama él y me dice, empezamos a hablar, me acuerdo que me dice, tú no sigas, que yo soy entre todos un obispo de la Iglesia Católica. Y le dije, pues yo gracias a Dios no soy un obispo de la Iglesia Católica. Y lo que le he dicho no es que los que no se enamoran no valen para cura. Le dije también que no valen para casados. Y bueno, y fue una noche grandísima, ¿sabes? Y él me decía, tú no eres obispo, tú eres lo que eres de ricote. Digo, por si no sé otra cosa. Ahí soy. Venga, pero vamos a dejar esto del seminario. Yo te decía que te mandaron a estudiar a Roma, ¿no? Sí. A hacer teología sí, moral. hacer la teología dogmática básica. Ajá. Y allí, yo no sé por qué, pues ya en Roma, en un colegio, aquello era el desastre y éramos, pues empezó otro colegio que había montado Franco, que Franco también ha influido en mi vida mucho, ¿sabes? Y el de la iglesia más, que Dios nos perdona a todos. Pues me mandaron a un colegio internacional, que eran alemanes, eran tal, sobre todo sudamericanos, pero todo hecho por Franco. Y allí estábamos 3, que nos mandaron como españoles para ser ejemplares. Y éramos 3, éramos los peores de todos, incluido el rector, que se llama, bueno, que era aquí. Allí me mandan, y yo estuve allí, y todavía, ya aquello fue para mí una experiencia muy grande, ¿sabes? Porque vi otro mundo. Me acuerdo de estar con un cura, porque eran curas casi todos, que se llamaba O'Brien, y teníamos para ir, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo lo voy controlando, no te preocupes. Bueno, que para ir a la facultad tenemos que pasar por el barrio Chito. Y un día estábamos ahí mirando y le digo, bueno, tenemos que pasar por el barrio del pecado. Y dice, ¿qué pecado? Digo, pues no, el barrio aquí. Dice, no. Es el barrio de la desgracia, del sufrimiento y de los pobres y de tal. Y a mí me dejó cao. Eso te abrió la vista. Pues, sí. Y así muchas cosas, ¿sabes? Él sabe lo que llenaba casi siempre. Alubia era una cosa, el desayuno, con huevos fritos. Alubias con huevos fritos. Con huevos fritos. Bueno, los americanos son así. Pues eso, bueno. Pues aquello influyó mucho en mi vida, ¿sabes? Ya, pero yo seguía, pues dentro de un contexto donde no había ocurrido nada grande en mi vida.
y 9, pues sacamos las notas, tal, eso, ser ejemplar, cumplir mis deberes, y ser un curico bueno, y ya está. Y ya vuelvo de allí. Y entonces empezó lo hermoso de mi vida ya de cura. Muchas cosas. La experiencia muy cercana con muchísima gente. ¿Qué? La vida cercana de la gente. Sí, de pueblos, y siempre el Señor me ha rodeado de personas con un amor a Jesús y una fe en Dios tremenda, más que yo. Yo llegué a los pueblos y venía de Roma como listo y bueno y santo. Y allí me hicieron un hombre, ¿sabes? Pero me hicieron un hombre personas que tenían una fe, hombres de estos, de ir a llevar la leche. Es que todo el mundo iban en bicicleta a llevar la leche a la señorita y tenían que subir por 9 ascensores y luego arreglar las vacas y luego tal, bueno. Y me encuentro, por ejemplo, oigo a uno en la iglesia hablando fuerte delante del sagrario y diciendo, pues a mí me da lo mismo, por lo que tú quieras, pues al Señor en el sagrario. Porque organizamos unos ejercicios espirituales. Yo siempre he sido muy jesuítico, ¿sabes? Y sigo siendo. Y como había fracasado aquello y no quería nadie, pues estaba allí echándole a Jesús, quejándose de cómo, y rodeado así de eso. Y de personas, de mucha gente joven y mucha gente así. Y como muchacho, ¿qué cara estoy viendo aquí? ¿Qué cara tenía? Digo, Una cara joven, eras un guaperas. madre mía, entonces que era bueno, ¿sabes? Era bueno. Iba peor. Jesús, mucha gente te ha rodeado, te has encontrado gente en las parroquias, como he dicho, que te han ayudado a ser cura. Sí, porque te han vuelto a lo esencial, a la esencia del Evangelio. Es una cosa que yo te he oído desde hace mucho tiempo. Cuando yo empezaba de sacerdote y ya nos conocíamos en algún momento, y siempre te oía lo mismo. Hay cosas que son especiales, que es dejarse amar por Dios, que es amar al Señor, que es rezar por Él. Hombre, claro. Y son mis 3 manías. Rezar, leer, oír música, los amigos, y ahora me canso de rezar, es que me canso mucho. Es que tener 84 tacos que tengo yo, que Dios nos ampare. 84, pero ya verás. Lo lleva bien. Es que te vuelve gandul y te vuelve algo marrano. Cuéntame antes que se te olvide y antes se nos vaya el tiempo, porque hay una cosa que a ti te ha ayudado muchísimo y tú también has sido un instrumento. Y has sido todo ese grupo que tú le llamabas los hermanos de color. Sí. ¿Cómo surge eso? ¿Quién son los hermanos de color? San Andrés. Y mira, ¿sabes cómo empezó eso? Que iban 4 o 5 a rezar el rosario. Y a mí se me ocurrió ponerme ahí a rezar el rosario con ellos, varios días. Y de ahí surgió todo. Ellos empezaron a encontrarse en su casa. Y a notar, ¿sabes lo que más rechazan esta gente así? A los curas que van en plan de saberlo todo o de mandamarse. No pueden aguantarlo. Porque han vivido, 2 veces ha venido el presidente de la conferencia episcopal de Nigeria, allí a San Andrés, y con ellos, y me acuerdo cuando mira, eso. Yo, como me enseñaron que los hombres no lloraban, eso se decía, entonces he llorado pocas veces. Uno fue cuando estaba diciendo eso, ¿sabes? La ordenación. Porque eso es una cosa muy grande. Lo tuvimos aquí en el programa y él nos lo contó, y nos contó. Y otra sacerdote que me acogió. Otra fue cuando me dijeron que había muerto esta mujer a la que más he querido toda mi vida. Estaba en las misiones y estaba y todavía cuando me levanto, lo primero que hago es darle un beso a mi madre y luego un crucifijo que hay al pasar que me regaló ella.
y me acuerdo siempre de ella, y hace 30 años que murió en un accidente, y sigo acordándome. Y no sé, bueno, esto es que he visto personas realmente creyentes, ¿sabes? Y me decían, Jesús, es que aquí los curas no hablan nada más de vuestras cosas. Digo, pues ¿de qué van a hablar los curas? Dice, tienen que hablar del Señor y no de vuestras cosas. ¿Y de qué son vuestras cosas? Yo, ¿sabes cuál es que pensaba que eran vuestras cosas? La indulgencia, la tal, no sé qué, y el ganar jubileo, y una serie de pecados, porque no hablan de todos los pecados. Y digo, madre mía, esta gente. Y ellos querían que se les hablara del misterio del amor de Dios, del Señor. Sí. Bueno, y además... Y ahí encontraron una casa, ¿no? Uno me cuenta que su madre, que habían matado al hermano, y que le cuentan a la madre lo que acaba de pasar, y entonces le pregunta al cura qué sentía, y le dice, si es que yo quiero tener los sentimientos que tenía María cuando estaba su hijo colgado en la cruz. Tú fíjate, si eso es... Yo veía que, yo qué sé, es que también la historia de los pecados es una historia complicada, ¿sabes? Podemos hacer una deformación tremenda. Y yo vi en esto, bueno, 1000 cosas. Me acuerdo de uno que ganó la primera vez 400 euros, empezaba entonces el euro, y se empeña en darme 200. Y yo le digo, mira, no, que lo primero es su familia y tal, y me dice, si la iglesia es mi familia. Y yo no quise toparlo. Y pasan unos días y el hermano que abría los buzones y eso, le preguntó, oye, ¿tú has encontrado allí alguna cosa que no sean perras? Dice, me he encontrado 2 billetes de 100 euros, pero yo nunca le dije nada, pero eso no se tira por aquí, ¿sabes? Y cuando el obispo, bueno, ese día fue y ¿sabes lo que hizo el obispo? Irse con todo ello a comer, cosa que a mí me costaba mucho trabajo, ¿sabes? Porque no podía, ¿sabes? Hacer una cosa de arroz con pollo cocido, todo. Yo qué sé, ya no estás para eso. Eso no podía ser, porque sí. Y después el arzobispo, presidente, que termina todo eso, se pone de rodillas delante de Kenneth para que le dé la bendición. Aquello fue impresionante, yo recuerdo esta ordenación de Kenneth. Qué cosa, pues eso me han ayudado muchísimo. Y yo tenía mucha ilusión, ¿sabes? Y además como toda esta historia que nosotros llevamos del poder, de la edad media, de tal, de que intentar que el mundo entero tenga como el mundo, porque hemos sido más o menos como el mundo árabe, ¿sabes? ¿Quién mandaba las 2 espadas? Pero yo creo que eso ya no estamos por ahí. Pueden quedar reminiscencias, pero ciertamente si uno quiere ser servidor del Señor, pues está hablando del amor inmenso de Dios, de la misericordia. De la misericordia. Mira que... Tú estás felicísimo ahora con el hermano Francisco, como le llamas, ¿no? Sí. Con el Papa Francisco. Sí. Y además, ¿sabes? Que porque yo el Papa que más he admirado ha sido Pablo VI. Y veo, y en concreto de Pablo VI, la Ecclesia Suam y Evangelii Nunciandi. Y veo que esto de el Evangelio del gozo, de la alegría, es una continuación de Pablo VI. De Pablo VI, del Evangelio Nunciandi al mundo entero. Y eso, pues además lo que evangelizar, madre mía. Pues esto es lo grande de la Iglesia, ¿sabes? Esto es lo grande de la Iglesia, pero hay de todo. Tú dices que donde más has disfrutado, en las celebraciones que más has disfrutado, son con los bautismos. ¿Te gustan los bautismos? Sí, es que me parece lo más grande, lo más grande. Y también lo más triste, porque a ver cómo hacemos el bautismo. Y hemos hecho, mira, hacíamos una cosa, había unos matrimonios que los recibían, que luego iban a visitarlos a las casas. Después hacíamos todo lo que, pero
esto metido aquí, de ir a la iglesia ya para ser un cristiano, para tal, y para, bueno, y para quitarle el pecado original, que él era lo que eso, pero él lo hacía, eso lo sabe la gente. Y igual que sabe toda la gente, el catolicismo se puede lo que se puede y lo que no se puede, porque supone que está todo andado. En fin, pues todavía el otro día voy a un sitio y me pongo la estola blanca y me dice el cura, me dice, hay que obedecer a la iglesia. Y entonces se quitó la estola verde y se puso la blanca para eso. Todo eso, ese mundo, y el mundo de que el que obedece no se equivoca, y el mundo del relativismo, y esa manía que tenemos del relativismo. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué? ¿Por qué disfrutas tú siendo iglesia, siendo sacerdote? Mira, ahora disfruto sobre todo, bueno, por Jesús, por Jesús. Es que es lo más grande que ha pasado en la historia humana. Y la verdad es la que no es relativa es Él. Y ¿Cómo hacemos para hacerle que la gente de hoy, en cualquier instante, en cualquier momento, pueda encontrarse con Jesucristo? tenemos que ser curas enamorados de Jesús y que lo noten. Mira, el seminario, al final teníamos la costumbre de tener un encuentro de los que ya se iban a ordenar con profesores, con gente importante y tal. Y yo veía que toqué yo un montaje que yo no era nada. Y entonces empecé a invitar, me acuerdo de uno, invité a uno que era un tratante de mulas. Pero lo grande es que el hombre, cuando se dejaba la feria, si podía en la iglesia se iba, dice, está un ratico con el Señor. Está el Señor. Hasta lo decía. Y a contarle por qué lo hacía a los sacerdotes. Y entonces, estábamos entonces en Granada. Y va, y empieza a hablar para que estuviera. Y dice, pero si yo soy un burro, ¿qué quieres tú? Y yo les digo, pues tú pregúntale algo, que te pregunta. ¿Y sabes la pregunta que le hizo? Dice, ¿qué es lo peor que puede hacer un cura? Y empiezan a decirle, pues como hablaban con un pobretico, un hombre así, con su sombrerico y dice, pues irse con una. Y el rey a todos nos gusta. Pues no hacer lo que el obispo mande. Dice, pues lo mejor, cuanto más lejos de lo que mande. Las perras, dice, porque no tiene perras no es un hombre, pero pues yo me voy a... Les quitó todo. Y ya después de muchas de le digo, pero dile que lo peor. Lo peor que puede hacer un cura, ¿y sabes lo que dice? Porque dice, el ridículo. ¿Y sabes lo que era el ridículo? Que no se notara que rezaba y que iba el Señor y los pobres y eso un cura. Ser un instrumento de paz, de amor, de ternura, de cercanía. Si no, un cura así de esto era el ridículo, decía él. Y madre mía, qué ridículo hemos gobernado. Te tengo que decir una cosa, si quieres de la tesis. ¿Sabes por qué de la tesis esa? Por la situación del seminario. Porque yo había visto una pobreza de motivaciones, de crecimiento personal enorme, bueno, y veía que había cuestiones muy para reconsiderar. Y uno es que es la conciencia. Hiciste la tesis sobre la conciencia. Sí, la gente dice la conciencia. Y te la dirigió un gran profesor. Sí, Herring, pero que me enseñó a rezar y me enseñó a todo saber. Y tenía, bueno, como era siempre. Y él le dio los ejercicios espirituales a toda la curia, con el Papa sentado enfrente. Y después, cuando ocurrió esa catástrofe de empezar a congelar el concilio que llamamos el concilio congelado, que ha sido verdad,
Pues cuando empezó esa catástrofe, pues empezaron a perseguirlo, pero a tratarlo muy mal. Y uno de sus enemigos, que es Cafarra, estuvo aquí. Han pasado, sí, muchas historias. También Santa Teresa. ¿Qué? También Santa Teresa vivió y supo decir, pero al final la Iglesia me ha mantenido y estoy aquí en ella por ser fiel. Pues yo, además de eso, lo de Santa Teresa, es que me encontré con él. Era un tiempo, estaba entonces muy cerca de la universidad. Y vi lo que leían, la psicología conductista, era la caja de Skinner, el conductismo. Y libros como ese, de Más allá de la libertad y de la dignidad, lo leyeron en Murcia la mitad de los hoteles. Y porque eso de la dignidad y la libertad era, pues, era los señores, era los refuerzos de eso, no era científico hablar de todo eso. Pues entonces, yo con esto, con el fundador de la psicología humanista, que es Abraham Maslow, y me encuentro con este hombre. En esto me ayudó mucho Heren, y me había preparado una entrevista con él y murió, pues, y ya por eso no fui. Pues mira que me estoy cansando un montón, porque es que son 80 y tantos años. Jesús, como se nos escapa el tiempo, no quiero que te vayas sin que me digas una cosa. Venga. De un cura de 60 años de cura a un cura que lleva 25. Y si tuviéramos aquí a uno de los que se van a ordenar en julio, ¿qué me dices? Desde tu experiencia. Pues yo qué sé, mira, yo te veo como una criatura, no puedo remediarlo, ¿sabes? Y yo qué sé, mira, que rece. Y lo que dice... Pero rezar es que crean en la resurrección, lo cual es... Mira qué chocante que no creían en la resurrección por lo del sepulcro vacío, eso es una cosa de mujer, y no se da cuenta María de eso hasta que le dijo eso, y en un caso me emociona mucho, cuando dice, no me toques. Pues, si quería más a Pedro o a María, a Jesús, y eso es muy de, no me toque. Yo he vivido mucho eso, ¿sabes? Porque están enamorados y no me toque es muy hermoso. Pero ves que es de Dios, entero. Que rece y que sea una persona humilde. Y que viva la bienaventuranza. No como grupo, los pobres, los tal, no, como dimensiones de una manera de ser y de vivir. Porque el que es pobre, que si no es humilde y si no es un hombre que tenga hambre y sed de justicia, ni no limpio es de el pobre corazón. cristiano, no es eso. Y a uno que vaya a salir ya, pues yo qué sé. Yo es que creo que en general, por lo menos mi impresión no es muy buena, ¿sabes? Que sea servidor de la gente a la que va a servir, ¿no? ¿Qué? Que sea servidor y cercano. Que muestre el rostro de Jesucristo cercano a todos. Pero sí, pero es que eso son frases que hay que vivirlas mucho. Hay que vivirlas mucho. Y eso es lo que has intentado hacer toda tu vida. intento hacerlo. Mira, últimamente, lo que llevo unos cuantos días donde tumbo en la cabeza era una definición de la fe que hay en la Carta a los Hebreos, que dice que la fe es seguridad de lo que se espera. Y como yo tengo tan cerca ya lo que espero, digo... Pues entonces está genial, seguridad de lo que esperas. Pero tienen muchos demonios, a ver, yo tengo muchas dudas y digo, Señor, y me levanto y beso a la cruz, porque es que es muy difícil creer que hay otra vida, ¿sabes? Jesús, que el Señor te conceda seguir siendo servidor suyo, enamorarte todos los días de Él
Pues sí. Vivir en la humildad y en el servicio, y que a nosotros pues nos lo conceda igual. Y yo a nuestros espectadores les deseo esta noche que puedan escuchar también ellos lo que me has dicho a mí como sacerdote, que recemos, que intentemos vivir las bienaventuranzas, que intentemos ser servidores de los otros y que intentemos enamorarnos cada día del Señor. Creo que son mensajes estupendos que nos has dejado hoy. Y que olvidemos todo lo demás que son parafernalias y vayamos a lo esencial. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Sabes por qué persiguieron mucho a Hering? Porque un día que yo estuve con él muchas veces acechándolo y allí estaba él cuando se iba, porque tuvo una cosa de cáncer, y lo llamaron a Berlín, lo llamaron a tal, y él dijo, no, yo quiero, como yo pertenezco a los pobres, yo quiero ir con la seguridad social italiana, que era un desastre. Y lo mandaron a un pueblecito que se llamaba Frosinone, no había ni Frosinone. de eso. Y cometió la barbaridad de que una mañana cuando llego me dice, escribiendo porque no podía hablar, que esta mañana que había hecho la misa. Y yo, pero ¿cómo? Me alegro de que terminemos con esto. Pero ¿cómo? Y me dice él, una enfermera me ha prestado su voz. Eso era el final de la iglesia. Pero ¿cómo se le ocurre decir esto? Era hacer la misa allí. Y la voz la puso la enfermera y celebraron la Eucaristía. Le había prestado la voz y él había tenido el pan. Bueno, que Dios te bendiga. Pues muchísimas gracias, Jesús. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, cada miércoles nos encontramos. Enamórense del Señor. Oren. La oración es el contacto cercano con el Señor. E intentemos vivir la bienaventuranza, pero no como nos decía Jesús, como frases sueltas, sino como un estilo de vida que es el autorretrato del mismo Jesucristo. Buenas noches y si ustedes lo desean, hasta el miércoles que viene.